Dicen que el éxito tiene un sabor dulce, pero para mí, esa noche en alta mar sabía a vino caro, salitre y sedantes. Julián y yo habíamos pasado 10 años comiendo polvo, levantando una empresa de logística desde un garaje frío y húmedo hasta los rascacielos más imponentes de la capital. Éramos más que socios, éramos hermanos de sangre, o eso creía yo mientras celebrábamos que estábamos a solo unas horas de firmar un contrato de $500 millones con el gobierno. Por nosotros, socio, por los que nunca creyeron en dos muertos de hambre, me dijo él, brindando con una sonrisa cínica en la popa de su nuevo yate privado mientras la costa se convertía en una línea negra y lejana en el horizonte. 10 minutos después del brindis, mis piernas dejaron de obedecerme y un hormigueo eléctrico recorrió mi espina dorsal. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mi lengua era un trozo de plomo pegado al paladar y mis cuerdas vocales se habían convertido en arena. Julián se acercó lentamente, dejando su copa sobre la mesa de caoba. Su rostro ya no tenía esa máscara de amigo leal y risueño que había usado durante una década para engañarme. Ahora sus ojos brillaban con la frialdad de un reptil que finalmente ha acorralado a su presa. Me mostró un fajo de papeles con mi firma falsificada, mi renuncia irrevocable y la transferencia total de mis acciones a su nombre. El mundo es demasiado pequeño para que dos reyes compartan la corona, Marcos, me susurró al oído con un desprecio que me heló la sangre, justo antes de darme un empujón seco que me mandó directo al vacío del océano. El impacto del agua fría contra mi cuerpo paralizado fue como chocar contra un muro de hormigón. Recuerdo ver las luces del yate alejándose mientras me hundía en el abismo, incapaz de mover un solo dedo para nadar hacia la superficie. Pero el mar no me quiso, y el destino me odiaba lo suficiente como para dejarme vivo y permitirme saborear la agonía de la traición. Un pesquero ilegal, que operaba en sombras fuera de las rutas comerciales, me sacó del agua horas después, casi por accidente. Pasé un año entero en un limbo de dolor físico y mental, recuperándome en el anonimato de un puerto miserable, con el rostro marcado por las rocas y el alma podrida por un odio que se convirtió en mi único motor para seguir respirando. Mientras yo aprendía a caminar de nuevo en la oscuridad, veía en las noticias internacionales cómo Julián se convertía en el empresario del año, un ídolo de la ingeniería financiera y la filantropía barata. Se había quedado con mi dinero, con mi prestigio y, lo que más me quemaba las entrañas cada noche, se había casado con la mujer que juró esperarme hasta el fin de los tiempos. Ella, que conocía mis miedos y mis sueños, ahora dormía en la cama que yo pagué, al lado del hombre que intentó convertirme en comida para peces. Esa fue la chispa que terminó de incendiar lo poco que quedaba de mi humanidad. Decidí que no quería mi dinero de vuelta, quería su destrucción absoluta. Regresé a la ciudad bajo una identidad borrada, con un rostro reconstruido mediante cirugías rudimentarias que me dejaron facciones duras, irreconocibles incluso para quienes alguna vez me amaron. Con una paciencia quirúrgica y una frialdad que yo mismo desconocía, logré infiltrarme en su círculo más íntimo de seguridad. Conseguí trabajo como su chofer personal y escolta de confianza bajo el nombre de un hombre muerto. Sí, el hombre que intentó asesinarme ahora me daba la espalda cada mañana para que yo lo llevara a su oficina blindada, confiándome su vida en cada trayecto, sin sospechar ni por un segundo que el hombre que sostenía el volante era el espectro de su pasado regresando por cobrar la deuda. Ser invisible es el arma más letal que existe en el arsenal de la venganza. Empecé a dejarle pequeñas migajas de su propio pecado, sembrando una semilla de locura que germinaría en su arrogancia. Un día, dejé un clip de gemelos idéntico al que perdió la noche del intento de asesinato sobre su escritorio bajo llave. Otro día, hice que recibiera una llamada desde mi antiguo número de teléfono justo a la medianoche, una llamada que solo contenía el sonido de las olas rompiendo contra el casco de un barco. Vi cómo la paranoia empezaba a devorarlo vivo, cómo sus manos temblaban al sostener su café y cómo sus ojos buscaban sombras en cada esquina de su lujosa oficina. Julián siempre fue un cobarde disfrazado de valiente, y al perder la sensación de control, su fachada empezó a agrietarse. Empezó a desconfiar de sus contadores más fieles, a gritarle a sus socios en reuniones de alto nivel y a desviar fondos de la caja fuerte de la empresa para contratar a informantes oscuros que le aseguraran que yo estaba realmente muerto.
Yo lo observaba a través del espejo retrovisor en absoluto silencio, disfrutando de cada gota de sudor frío que empapaba sus trajes de seda italiana. Estaba demoliendo sus nervios, ladrillo a ladrillo, preparando el terreno para el colapso final de su imperio de mentiras. Para financiar su paranoia y su estilo de vida desenfrenado, Julián comenzó a realizar movimientos financieros desesperados, vendiendo activos de la empresa a espaldas de la junta directiva y falsificando informes de auditoría. Yo me encargué de que cada uno de esos movimientos dejara un rastro digital imposible de borrar, recolectando pruebas de un fraude fiscal masivo que haría que el gobierno se olvidara de su contrato multimillonario para centrarse en meterlo tras las rejas. Mi acceso a sus dispositivos personales como su empleado de confianza me permitió obtener copias de sus correos electrónicos más comprometedores, donde planeaba huidas y sobornos a jueces. La noche del 10º aniversario de nuestra empresa fue elegida como el escenario de mi ejecución final. Julián estaba en el podio de un hotel de 7 estrellas, rodeado de la élite política y empresarial del país, listo para dar un discurso hipócrita sobre la ética y el éxito compartido. Yo me encontraba en la cabina de control técnico, oculto tras las sombras, sosteniendo la prueba definitiva, la grabación de las cámaras de seguridad del yate que logré recuperar hackeando su servidor privado, ese donde él guardaba el video de mi muerte como un trofeo enfermo para alimentar su ego en las noches de soledad. Cuando llegó al punto culminante de su discurso, donde mencionaba que el éxito solo se logra con manos limpias y lealtad inquebrantable, corté la señal de su presentación. En las pantallas gigantes que rodeaban el salón no apareció el logo dorado de la compañía, apareció el video en alta definición de él empujándome al mar mientras soltaba una carcajada cargada de maldad. El silencio que se apoderó del salón fue tan denso que casi se podía sentir la presión atmosférica aplastando a los invitados. El rostro de Julián pasó del rojo de la vergüenza al blanco cadavérico en cuestión de segundos. No le di tiempo a reaccionar. Mientras los invitados murmuraban horrorizados, activé la segunda fase, el envío masivo de todos sus fraudes financieros a las cuentas de correo de los fiscales y la prensa presente en el lugar. En ese momento, la seguridad del hotel, que yo mismo había coordinado para que estuviera distraída, permitió la entrada de la Policía Federal. Julián, viendo que su mundo de cristal se hacía añicos, intentó correr hacia la salida de emergencia del estacionamiento subterráneo, empujando a quien se cruzara en su camino, perdiendo toda la elegancia que tanto le había costado fingir. Yo lo esperaba junto a la puerta abierta de su propio coche, en la penumbra del garaje. Cuando me vio y finalmente me mantuve bajo la luz de una lámpara parpadeante, sus ojos casi se salen de sus órbitas y sus rodillas fallaron, haciéndolo caer pesadamente sobre el pavimento mojado por la lluvia que se filtraba. Tú deberías estar enterrado en el fondo, tartamudeó con una voz quebrada por el terror más puro que un ser humano puede experimentar. Fue la primera vez en un año que permití que viera mi verdadera mirada, una mirada que no buscaba dinero ni perdón, solo justicia. Me agaché para quedar a su altura, oliendo el miedo rancio que emanaba de sus poros, y le hablé con una calma que lo aterrorizó más que cualquier grito. No, Julián. Tú me mataste esa noche, pero cometiste el error de cualquier mal arquitecto, intentaste construir un rascacielos sobre un cimiento podrido por la traición. Y hoy, el suelo finalmente ha cedido bajo tus pies. En ese instante, las sirenas de la policía inundaron el estacionamiento y las luces azules y rojas bañaron su rostro desencajado mientras los agentes lo rodeaban para esposarlo frente a las cámaras que él tanto amaba. Vio cómo su esposa lo miraba con asco desde la distancia, dándose cuenta de que ella solo había sido otra pieza en su tablero de ajedrez y que ahora, con su caída, ella también lo abandonaría para salvar su propio pellejo. Julián gritó, pataleó y apeló a contactos que ya no existían, mientras era arrastrado hacia la patrulla. Su imperio, sus cuentas bancarias y su nombre fueron borrados de la sociedad en una sola noche de justicia poética. Yo me quedé allí, observando cómo se lo llevaban, sintiendo cómo el peso de la venganza se transformaba en la ligereza de la libertad. No volví a la oficina ni reclamé mi parte de la empresa. Dejé que los abogados y los liquidadores se encargaran de repartir los restos de lo que alguna vez construimos entre los empleados estafados y las víctimas de sus fraudes. Mi nombre legal sigue muerto en los registros oficiales y prefiero que se quede así.
Ahora vivo en una casa pequeña frente al mismo océano que intentó tragarme, pero esta vez el rugido de las olas ya no suena a amenaza, sino a una canción de victoria silenciosa. He aprendido que la justicia no siempre llega de la mano de la ley, a veces llega a través de la sombra de un hombre que se niega a morir. El arquitecto que fui murió en ese yate, pero el hombre que soy hoy sabe que no hay edificio más sólido que una vida construida sobre la verdad. Miro al horizonte mientras el sol se oculta, sabiendo que Julián pasará el resto de sus días entre cuatro paredes de hormigón gris, las únicas paredes que ahora realmente le pertenecen. Y yo, por primera vez en toda mi existencia, respiro un aire que es completamente mío, libre de la contaminación de la traición. Suscríbete si quieres más historias como esta.